ir entrando en esta segunda parte de la tarde con lo que es el rol del docente en el trabajo por competencias. Ya hemos mirado en la parte anterior, en la presentación anterior, lo que era la evaluación, todo lo que implicaba la evaluación dentro del marco formativo y el enfoque por competencias. Y desde el currículo nacional que se viene implementando en 2016, ya vamos hablando de competencias de una forma distinta, ¿no? Abordándola y comprendiéndola en este proceso poco a poco y empoderándonos de ello. Les decía también que los tiempos cambian y la educación también va cambiando con los tiempos, ¿no? Entonces, si la educación se va dando a través de la docencia que ejercen los maestros, ¿no? Quienes se van preparando a lo largo de años para poder ejercerla, entonces habría que ir mirando ahora cómo entendemos la docencia en estos tiempos actuales. Si miramos esta presentación, ¿no? Decía, es una presentación de Mafalda, y va diciendo la maestra que está escribiendo en la pizarra, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y va leyendo a los niños, ¿no? Las oraciones que va presentando en la pizarra. Mafalda se acerca, va mirando, va leyendo, y le dice a la maestra, la felicito, señorita, veo que tiene usted una excelente mamá. Y luego se va yendo a su sitio, ¿no? Y la mira a la maestra y le dice, ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Entonces vamos mirando a través de esta pequeña presentación de la representación de a veces algunas actividades que vamos realizando y reflexionando y relacionándolo tal vez con nuestra práctica, con nuestra forma que hemos ido también aprendiendo y enseñando también, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que está pasando en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir viendo? De repente, a la hora que vamos planificando, no estamos mirando esa realidad del estudiante en el que se encuentra, esos intereses, esas necesidades, ¿no? Y estamos planificando, pero de repente de manera aislada a la realidad, ¿no? Entonces, y no respondiendo a lo que realmente está en nuestras manos, que son los niños, las necesidades que tienen los niños, ¿no? Entonces, en estos tiempos hay una necesidad de cambios, ¿no? En relación a la identidad, al saber y a la práctica que el docente va ejerciendo ahora en estos tiempos y en nuestro país. Es necesario ir mirando qué cambios se han ido dando, ¿no? Qué es lo que tenemos que ir también manteniendo, resaltando, valorando, ¿no? Y qué es lo que tenemos que ir reajustando en estos tiempos frente a la educación que está en nuestras manos. Entonces, hay documentos que van orientando nuestra labor docente, ¿no? Una de ellas es el currículum nacional, que va orientando todo el quehacer educativo que tenemos, ¿no? Es el documento que orienta las competencias que se van a ir desarrollando en el aprendizaje con los estudiantes, es el qué es lo que vamos a ir enseñando a los niños, ¿no? Y nos va dando las pautas de cómo lo vamos a ir haciendo, qué es lo que queremos ir logrando. Entonces, es un documento orientador, el CENEP, ¿no? Con su programación curricular. Y que tenemos que conocerlo, empoderarnos, ¿no? Porque es el documento que sustenta toda nuestra labor. Otro de los documentos, que ya también tiene años que ha ido saliendo, es el marco del buen desempeño docente. Este documento presenta o sustenta lo que es en relación a los aspectos, cómo va a ser la labor que realiza el docente, ¿no? Va dando la mirada de entre el desempeño y el actuar pedagógico del docente, qué es lo que se tiene que ir mirando como prioridades, y ahí va poniendo los dominios que tenemos que tener en cuenta. Y como estamos bajo un marco de un enfoque por competencias, nos va dando los lineamientos de las competencias docentes, ¿no? Y esos desempeños que se tiene que ir viendo en su actuar. Ese es otro documento orientador dentro de la labor docente. Y cada año siempre salen lineamientos para orientar la labor ya in situ de las actividades que realizamos en las escuelas, ¿no? Aparte hay otra serie de documentos que también van orientando nuestro quehacer, ¿no? Pero esos son algunos que podemos ir considerando. Y la resolución ministerial 556 del 2024 nos va dando en
numeral 6.2.2.5, nos va diciendo o precisando cómo debe ser ese acompañamiento a los estudiantes para el desarrollo de las competencias, para el desarrollo de sus aprendizajes, esa mirada al bienestar socioemocional que va de la mano con los aprendizajes, porque si no están motivados no va a haber aprendizajes, y que esto se tiene que ir dando de acuerdo a la edad de los niños, a las características, a sus intereses y a sus necesidades de aprendizaje a lo largo de todo el año. Entonces ahí hay cosas puntuales que también la resolución ministerial que orienta las disposiciones para este año lectivo nos van dando o recordando en base a otros documentos que también tenemos como orientadores. Vamos a centrar un poco nuestra mirada, ¿no?, en el marco del buen desempeño docente, porque ese es el documento que orienta la parte de la práctica docente, ¿no?, la labor docente. Entonces, este documento está organizado en dominios, 4 dominios, competencias, ¿no?, 9 competencias y desempeños, que son 40 desempeños, y que van por cada uno de estos dominios ir precisando qué desempeños deben ir dando cuenta los maestros al realizar sus actividades pedagógicas con los estudiantes, ¿no? Entonces, ese documento es un documento que sirve como base para la elaboración de instrumentos de evaluación docente, ¿no? Hay regiones que tienen instrumentos de evaluación y se pueden valer de ese documento. Las unidades de gestión descentralizada elaboran sus instrumentos en base a este marco, ¿no?, de buen desempeño docente. Igual para el directivo, está el marco de buen desempeño directivo, que también orienta, ¿no?, a los instrumentos de evaluación de los directivos dentro de su gestión que tienen en las escuelas. Este documento, entonces, lo que busca es ir orientando esa labor que realiza el docente, pero también va mirando esos cambios que tiene que irse dando en la educación que se va ejerciendo ahora en estos tiempos, ¿no? Dentro de la mirada de los enfoques, porque antes teníamos una educación, una forma de enseñar distinta, una praxis distinta, ¿no?, que se daba y se ajustaba a los tiempos de aquel entonces, a esas necesidades y demandas también de la sociedad de aquel entonces, pero ahora, en estos tiempos, las sociedades han cambiado y las demandas son distintas también, ¿no? Entonces, necesitamos ya personas que sean, que se desarrollen y que razonen, que creen, que tengan argumentos para poder sustentar. Entonces, necesitamos abrir esas mentes de nuestros niños, y para ello necesitamos nosotros mismos, los maestros, abrir nuestras mentes, ¿no?, ser flexibles a los cambios, ir informándonos, irnos actualizando, ir comprendiendo estos nuevos cambios, reajustando y recreándolo dentro de la misma praxis. Entonces hay que ir mirando esos cambios en relación al enfoque sobre el aprendizaje, ya cómo se enseña, cómo aprenden los niños. Ahora les estamos dando mucha mirada a la neuroeducación, ¿no? Entonces hay que ir mirando cómo aprende el estudiante, cómo está aprendiendo. El estudiante es el centro del aprendizaje, ya no es el maestro sobre el cual gira todo. Ahora es el estudiante sobre el cual gira todo este proceso de construcción de aprendizajes. Tenemos que ver ese enfoque sobre el sujeto que aprende, ¿no?, cómo valoramos ese aprendizaje que tiene el estudiante, el enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. Ya veíamos en la evaluación formativa, ¿no?, esas oportunidades que se da al estudiante para que pueda ir demostrando ese avance de sus aprendizajes o puede ir desarrollando las competencias a través de las situaciones que se les va presentando. El enfoque sobre la pedagogía, ¿no?, cómo se enseña, qué nuevas metodologías, estrategias hay para poder ir desarrollando esta parte de la pedagogía. Las regulaciones institucionales, ¿no?, cómo se van a ir viendo esta relación de las dinámicas que se dan en las instituciones, ¿no?, de ir trabajando esta praxis de la docencia. Entonces, hay varios aspectos que hay que ir mirando y hay que ir viendo cómo se va transitando progresivamente, porque el enfoque de ahora ya no es de transmisión de conocimientos como era antes, ¿no? Íbamos con nuestros libros, que tenía todas las áreas, nuestro Venciendo, nuestra enciclopedia, y sobre eso trabajábamos y sobre eso teníamos preguntas y respuestas que contestábamos, y el maestro nos iba explicando y explicando, ¿no?, sobre lo que iba trabajando. Entonces teníamos ahí como toda la información ya en el libro y sobre eso trabajamos. Pero ahora ya vamos transitando a una construcción del conocimiento en donde la información está por todas partes y lo que tenemos que hacer es
saber seleccionar esa información para recrearla y construirla. Y ahora tenemos también la inteligencia artificial y tenemos que enseñar a los niños cómo usar estas herramientas, ¿no? Para poder utilizarla para el bien de sus aprendizajes, pero cómo hacer un uso de estos recursos de manera ética también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando dentro de este documento normativo que nos están dando. Y este documento nos hace ir viendo sobre la escuela que queremos, ¿no? Nos da precisiones sobre por qué queremos ir orientando la praxis del maestro en relación a estos desempeños, a estos dominios y competencias que deben ir desarrollando y qué es lo que queremos ir mirando dentro de esa escuela que queremos. Lo primero que vamos viendo es la gestión escolar, ¿no? Cómo en la escuela los diferentes actores de la escuela se van involucrando en esta orientación del trabajo en función o con la primordialidad de lo que son los aprendizajes. Por eso ahora en la escuela trabajamos con los comités de gestión escolar, ¿no? Todos nos involucramos en todo, todos conocemos de todo, porque tenemos que conocer esta gestión de la escuela y siempre con la mirada de apuntar a los logros de aprendizaje, a un mejor aprendizaje de los estudiantes. Y los maestros son los que están en campo con los niños, son los que están en el día a día con los niños y van viendo todo este quehacer pedagógico. ¿Qué más tenemos que ir viendo en esa escuela que queremos? La convivencia, ¿no? La convivencia, que es lo que busca es que los estudiantes puedan desarrollarse y convivir en un espacio armónico, que la escuela como institución sea un espacio donde puedan convivir todos, ¿no? Donde haya respeto, donde tú llegas a la puerta y te sientes acogido, en donde tú vas corriendo a tu escuela porque te sientas contento de poder encontrar con tus niños, ¿no? Donde el director va a la escuela corriendo porque quiere llegar y ver a su escuela y ver todas las cosas que hay para poder seguir avanzando, ¿no? Dejar esa mística de la escuela, esa característica que la resalta y la diferencia de otras. Entonces, esa convivencia que se tiene que ver en la escuela y que ayuda a unas buenas relaciones desde los actores, y así también como eso va calando hacia los aprendizajes. Los niños son muy observadores, ¿no? Igual que nos pasa a nosotros en las familias. Entonces los niños observan todo el actuar de los adultos y por lo tanto eso ellos van trabajando y van mirando ese actuar coherente, ¿no? Que se tiene que ir mirando en la escuela. La relación escuela, familia y comunidad, ¿no? La familia no puede estar aislada, también tiene responsabilidades en la escuela. Y cómo desde el inicio se les va dando a conocer esas responsabilidades, cómo el maestro en el aula con su grupo de padres, también desde el primer día de su primera reunión con padres, empieza a dar las formas como él va a trabajar, que conozcan cómo él va a trabajar, qué es lo que necesita de ellos, cómo deben estar ellos también involucrados dentro de la escuela. Y en las actividades que se relacionan en la escuela, cómo ellos también van participando de alguna manera en ellas para que se sientan parte de y puedan ver todo este proceso de lo que los niños van avanzando y logrando, ¿no? Y la comunidad, que es donde se encuentra la escuela, el entorno, el contexto, que ofrece muchos recursos, muchas oportunidades, y dentro de esa comunidad ustedes van a encontrar aliados, ¿no? Aliados que también van a ir viendo a la escuela como una oportunidad donde estos niños que están aquí, que serán los futuros ciudadanos, van a también formar parte más adelante de esa comunidad. Entonces, eso tiene que ser como una alianza que se tiene que tener entre todos, con una sola mirada, ¿no? Que es la mejora de los aprendizajes, la mejora del servicio que se brinda a los estudiantes. Y otra que tenemos que ir mirando dentro de la escuela que queremos son los procesos pedagógicos, mirando esto dentro del currículum nacional, las orientaciones que nos dan para lo que es el trabajo que realizamos con los estudiantes, ¿no? Mirar todas estas consideraciones que hay que tener dentro del proceso de construcción de los aprendizajes que se tiene con los estudiantes. Entonces, es un aspecto que tenemos que ir mirando dentro de toda esta mirada de la escuela que queremos, el ver, el desarrollar esas capacidades y esas habilidades de los estudiantes, el poder ir mirando que el aprendizaje y la construcción de los aprendizajes en la escuela no es un aprendizaje solamente del momento, sino es un aprendizaje que tiene que quedar para allá, más allá para poder aplicarse en su comunidad, en su contexto, para poder reflexionar sobre lo que están aprendiendo, para poder indagar y profundizar sobre lo que están aprendiendo y poder ir despertando esa chispita de la investigación, de la creatividad en los niños, ¿no? Entonces,
a eso está involucrado todos estos procesos pedagógicos que busca desarrollar otras habilidades en los estudiantes. Entonces, la mirada de 4 aspectos que mira la escuela que queremos dentro del sustento del marco del buen desempeño docente. ¿Qué más nos va presentando el marco de buen desempeño docente? Dentro de esta mirada nos va dando los lineamientos en función a las dimensiones que ha considerado para determinar sus desempeños y sus competencias. Y es la mirada a la dimensión pedagógica que tiene este marco buen desempeño, ¿no? Mirando 3 dimensiones de las muchas que tiene, la pedagógica en relación a todo el conocimiento que tiene el maestro de su saber hacer, ¿no? De toda la parte disciplinaria que pueda tener el maestro. La parte de la enseñanza, que ya va en situ como esto que él tiene como saber, lo pone en praxis, ¿no? En el actuar con sus niños, en las actividades pedagógicas que realiza. Y la parte ética del educar, ¿no? Que tiene que ver con esa responsabilidad que tiene el maestro y el compromiso con sus estudiantes, con el grupo de estudiantes que tiene a cargo, ¿no? El maestro es una persona que brinda un servicio y es un servicio que brinda y lo brinda de calidad. Y por lo tanto ahí viene la parte de la ética, de cómo va a ir garantizando este servicio que está brindando a este grupo de niños, que es un grupo también de niños diversos, ¿no? Es un quehacer complejo la labor que realiza el docente dentro del grupo de estudiantes. Ahora, el marco buen desempeño tiene competencias, ¿no? Y a las competencias, en este caso, las competencias docentes, las competencias que se deben evidenciar en el maestro que va a ir desarrollando a lo largo de su docencia en servicio, de su profesionalización que va desarrollándose, ¿no? Y que va poniendo en juego, que son ciertas características que él va a dar cuenta de sí, de su actuar, ¿no? A la hora que va demostrando sus desempeños. Y esas competencias tienen ciertos componentes, ¿no? Como por ejemplo los recursos que va utilizando el maestro, cómo va haciendo esa movilización de los recursos que va realizar, ¿no? con sus estudiantes que van aprendiendo, va mirando lo que es el contexto, en qué contexto se va a ir desarrollando esas competencias, la finalidad, cuál es el propósito que tiene, ¿no? Su eficacia de su actuar del docente y la idoneidad que tiene a irse desarrollando en las diferentes acciones que tiene el docente. Entonces son algunos componentes que están enmarcados, cada una de las competencias que vamos a ir mirando dentro del desempeño docente. Los desempeños, que ya son actuales específicos del docente, así como los estudiantes tenemos desempeños que nos permiten ir mirando el actuar del estudiante, igual el marco de buen desempeño tiene desempeños, ¿no? De los cuales nosotros podemos ir armando ya los criterios o los criterios para evaluar a los maestros, ¿no? Se utilizan en los instrumentos de evaluación. Y estos desempeños tienen que ver con el actuar del maestro, en este caso, ¿no? Cómo se va desenvolviendo, ¿no? Esa parte de la responsabilidad en su actuar del docente y qué es lo que está logrando al final con este actuar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir mirando en los desempeños como elementos de. El marco buen desempeño docente tiene 4 dominios, están organizados en 4 dominios. El dominio 1, que tiene que ver con preparación para el aprendizaje, que lo habíamos estado dando una miradita en evaluación formativa. El dominio 2, que tiene que ver con enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El dominio 3, que tiene que ver con la participación en la gestión de la escuela, articulado con la comunidad. Por eso uno de los aspectos hablaba de en la escuela que queremos es, ¿no? Cómo se articula la escuela con la comunidad y la familia, ¿no? Y el dominio 4, que tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, ¿no? Esos son 4 dominios que se enmarcan las competencias docentes. Ahora, si vemos las competencias, en el dominio 1 tenemos 2 competencias, ¿no? La competencia 1 sobre preparación de aprendizaje, que tiene que ver cómo el maestro conoce y comprende las características de sus estudiantes. Y ahí va lo que nosotros vamos a relacionar con nuestra planificación y con nuestra evaluación, ¿no? No podemos planificar si no tenemos caracterizado el contexto y nuestros estudiantes, ¿no? Necesitamos conocer para poder ver qué vamos a planificar. Es como un médico que si va a diagnosticar algo, antes tiene que conocer al paciente, ¿no? Y hace preguntas al paciente antes de poder ir mirando el contexto en el que se encuentra el paciente.
Igual nosotros tenemos que diagnosticar el contexto en el que se encuentran los niños, cómo se encuentran sus necesidades, sus intereses, para nosotros ir viendo, ¿no?, de manera pedagógica cómo vamos a planificar las actividades. Pero no solamente te pide caracterizar, sino también conocer todo lo que enmarca o orienta tu labor docente, que viene a ser el currículo nacional, donde están los enfoques, ¿no?, los aprendizajes, las competencias que van a aprender los estudiantes, porque sobre eso tú vas a ir planificando. Y la competencia 2 tiene que ver con planificar la enseñanza de manera colegiada. No somos entes solos, aislados, somos personas que convivimos en sociedad. Entonces, por eso llaman a la planificación de manera colegiada, porque de esta manera se garantiza que entre el intercambio de colegas, ¿no?, ellos puedan ir consensuando ciertas acciones, estrategias, procesos, materiales, intercambien experiencias que han tenido para poder irlas plasmando dentro de su planificación, sabiendo que esta planificación no es una planificación fija, sino es una planificación flexible que puede irse reajustando, ¿no? También tenemos el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y aquí tenemos 3 competencias. ¿Qué se va mirando en estas 3 competencias? Lo primero, el clima, que también era otro aspecto que vemos en la escuela que queremos, el clima, la convivencia. No hay aprendizaje si no hay climas propicios para el aprendizaje. Si hay un clima propicio, el aprendizaje, el docente puede planificar y hacer muchas actividades, porque el clima que se genera en el aula es propicio para poder desarrollar diferentes actividades. Entonces, lo primero que hay que garantizar es un buen clima en el aula, ¿no? Una buena convivencia de respeto, donde se puedan expresar, donde se sientan con libertad de expresarse con respeto los estudiantes, ¿no?, y puedan valorarse unos a otros. La competencia 4 tiene que ver con conduce el proceso de enseñanza. Ya viene la ejecución de las actividades que realizan, ¿no? Y estas actividades lo hace con dominio disciplinar. Podemos ir mirando al maestro cómo va planificando sus actividades en las sesiones, ¿no?, dependiendo de la competencia que desarrolle, qué estrategias, qué recursos utiliza de acuerdo a los propósitos que ha ido planteando y cómo está guiando esas actividades de manera que oriente al estudiante a ir desarrollando procesos más complejos, ¿no?, donde pueda él ir reflexionando y estableciendo opiniones sobre lo demás. Y en la competencia 5 vamos a ir viendo, evalúa permanentemente el aprendizaje, de acuerdo a los objetivos institucionales que haya ido planteando, de acuerdo a los propósitos que ha ido considerando, ¿no? Esto le va a servir para poder tener información, tomar decisiones y retroalimentar a los estudiantes, ¿no?, teniendo en cuenta que hay diferencias y que hay individualidades en los niños y los contextos en que se van dando. Entonces, en el dominio 3, que está en la enseñanza, hay 3 aspectos claves que mirar. Primero, la convivencia, el clima. Segundo, el dominio disciplinar, que se va viendo en la ejecución de las actividades. Y tercero, la evaluación que hace de los aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte de la conducción y la primera parte, que es la planificación, que primero tienes que conocer el contexto, la currícula, los enfoques, y luego vas a planificar de manera colegiada todos estos documentos de planificación. Tenemos ahora, vamos a dar una mirada a los desempeños, porque sobre los desempeños son los que nos van a ir mirando nuestro actuar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos como rol de docente en este enfoque, en nuestro nuevo enfoque por competencias? Debemos ir demostrando conocimiento, ¿no? En caracterización debemos ir demostrando el conocimiento y la comprensión de las características de los estudiantes, ¿no?, las necesidades que vayan teniendo los estudiantes. Ese es uno de los primeros desempeños, conocer, demostrar, conocer. ¿Cómo demostramos conocer esa comprensión de los estudiantes? Cuando vamos aterrizando la planificación, cuando tenemos el cuadro de necesidades de aprendizaje identificado de los estudiantes, cuando tenemos la caracterización de nuestro grupo de estudiantes para poder hacer nuestra planificación anual, y lo vamos mirando a través de las acciones que se van ejecutando luego con los estudiantes, ¿no? Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas del área. Ahí tenemos que ir mirando en la planificación de las competencias. En secundaria hay especializaciones por áreas, en primaria son todas las áreas, ¿no? Cómo el maestro se va a ir planificando o demuestra este dominio de las áreas, el dominio disciplinar a través de las actividades que va planificando. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica del área que enseña. Cada área de competencias tiene su propia didáctica, ¿no? Entonces se va a ir mirando desde la planificación ese manejo, ese conocimiento de la didáctica.
las teorías que sustentan en los enfoques actuales, la participación activa de los estudiantes, ¿no? La construcción de sus conocimientos del propio estudiante. Luego, en la otra competencia 2, ya vamos mirando lo que es la planificación en sí, elaboración de la programación curricular, ya, analizando con sus compañeros el plan más pertinente, ¿no? Entonces, esa elaboración de la planificación, la programación curricular es lo que nos va a dar cuenta de esta segunda competencia, el desempeño de, ¿no? Considerando en esta planificación curricular las características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. Por eso es importante la primera parte, ¿no? Conocer al estudiante para luego plasmarlo a través de la planificación. Luego dice, selecciona los contenidos de la enseñanza. Ahí va mirando los propósitos, ¿no? A partir de esa caracterización, identificar los propósitos y cómo lo va a ir dando a lo largo del año a los estudiantes. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar la curiosidad, el interés y el compromiso de los estudiantes. Ya habíamos visto que era importante despertar el interés de los estudiantes, conocer cuáles son esos intereses de ellos para ir identificando qué situaciones son de interés para ellos y que van a poder aprovecharse para desarrollar las competencias, ¿no? Que van a ser actividades que van a generar en ellos el interés, retos por seguir aprendiendo. Contextualiza el diseño de enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, el nivel de desarrollo de sus estudiantes, sus estilos de aprendizaje. Todos los niños no aprenden igual, ¿no? Entonces, por eso, cuando se hace una sesión, hay que ver la variedad de recursos que se va presentando, ¿no? Porque no todos son auditivos, no todos son visuales, no todos son kinestésicos, entonces hay que mirar esa variedad para poder ir considerando varias opciones dentro de la planificación. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial. Entonces, ya habíamos visto en la evaluación formativa cómo se van a ir elaborando estos criterios de evaluación, cómo se van a ir plasmando a los instrumentos de evaluación y estos, en el caso de que haya necesidad, se va a ir haciendo diferencias cuando hay niños que tienen algunas necesidades, ¿no? Y el otro es diseña la secuencia y estructura de sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados, ¿no? Una secuencia y estructura de sesiones de aprendizaje en relación a lo que tú esperas que logre. Y ahí viene tu unidad didáctica que vas planificando con tu secuencia de sesiones para el logro de un producto integrador, ¿no? Bien. Luego tenemos la otra competencia 2 en relación a enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué vamos mirando en ese dominio 2 sobre enseñanza? Que ya viene la segunda parte que vamos mirando bastante dentro del desarrollo de, ¿no? En la competencia 3 sobre clima vemos la construcción de manera asertiva y empática de las relaciones entre los niños, ¿no? Ese respeto, esas convivencias, este trabajo de normas que se hace con los niños. Orienta su práctica a conseguir logros en todos los estudiantes. Siempre tienes altas expectativas con tus niños, ¿no? Siempre vas a ir mirando qué es lo que ellos pueden ver y vas a recoger también las perspectivas de tus estudiantes. Generas relaciones de respeto y cooperación. Tienes ahí para ir trabajando también las normas de convivencia, el soporte de los estudiantes, cómo entre pares se van ayudando, entre grupos mixtos, ¿no? Considerando para poder trabajar con tus niños. Resuelves conflictos con el diálogo, ¿no? Entonces, has llegado a acuerdos, has establecido acciones reparadoras. ¿Cómo generas entre ellos espacios de diálogos a través de un conflicto que has podido identificar? Para que ellos vayan reflexionando sobre su actuar, reconozcan también que ellos tienen faltas ahí y puedan ir proponiendo acciones de mejora. Organizar el aula y los espacios de forma segura, accesible y adecuada. El aula y espacios de forma segura, accesible y adecuada. Estamos en un aula, ustedes decían con 30 niños. ¿Cómo organizamos esta aula con 30 niños? ¿Qué consideramos dentro de esta aula de tal manera que no genere inseguridad para los niños? ¿Hay muebles, no hay muebles? ¿Cómo los colocamos? ¿Dónde los colocamos? ¿Los sacamos porque genera inseguridad entre cualquier situación de peligro? ¿No? ¿Qué materiales tenemos en el aula y cómo lo podemos organizar? Que sean materiales didácticos para que los estudiantes puedan aprovechar para su aprendizaje, ¿no? Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre sus experiencias vividas, ¿no? Desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. En la competencia 4 vamos mirando ya lo que es ya relación al proceso de enseñanza. Miramos el control permanente y la ejecución de la actividad, ¿no? Van siguiendo el desarrollo de sus actividades que han ido trabajando, siempre sabiendo que no son rígidas, son flexibles, porque en el camino se pueden suscitar
ciertas situaciones, o de repente los niños no responden a los que habías planificado y ahí vienes tú ahí mirando este cambio en el momento para poder ir teniendo los resultados que tú esperas en relación a los propósitos. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen conocimientos para solución de problemas reales. Siempre tratamos de coger dentro de las situaciones significativas que presentamos a los estudiantes, que traten en la medida de lo posible de ser situaciones reales, ¿no? O parecidas a la realidad, para que ellos puedan poner en juego esas habilidades y esas capacidades para enfrentarlos en otras oportunidades. Constata que todos los estudiantes comprendan los propósitos. Cuando hablábamos de sesión de aprendizaje, decíamos, presentamos el propósito de la sesión a los niños, ¿no? Los comunicamos, le hacemos entender qué es lo que queremos lograr, los criterios y la evidencia, qué es lo que queremos lograr. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, ¿no? Lo que vamos brindando dentro de la planificación para dar a los niños en el campo disciplinar tiene que ser contextualizado. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven las habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? El pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. De ahí que viene nuestra retroalimentación, que también en la medida de lo posible debe ser una retroalimentación reflexiva, ¿no? Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, dependiendo de lo que ofrece la escuela. Ustedes mirarán qué ofrece su escuela, qué recursos tiene la escuela, ¿no? Recursos tecnológicos, materiales u otros recursos propios de la comunidad que ustedes puedan coger para poder trabajar en sus actividades escolares. O también hay zonas, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas que están cerca de la playa, cerca, pónganse una granja. Entonces, hay espacios que ustedes pueden aprovechar para poder considerarlos dentro de la planificación para el aprendizaje. Maneja diversas estrategias pedagógicas y ahí viene la infinidad de estrategias que se pueda la maestra seleccionar para poder trabajar en su planificación. En la evaluación vamos a mirar que aquí nos piden utilizar diferentes métodos y técnicas para evaluar. Hay diferentes instrumentos también para evaluar, instrumentos que sean válidos, que tengan los criterios de evaluación, sistematizar los resultados. Ya mirábamos en la evaluación formativa que esta evaluación es un proceso sistemático. Necesitamos ir haciendo la sistematización de este avance de los estudiantes para ir mirando cómo van avanzando en el progreso. Evalúa los aprendizajes en función a criterios previamente establecidos, la 28. De ahí es lo que viene nosotros, que vamos considerando que en la sesión de actividades, en la planificación formulamos criterios y en la ejecución comunicamos los criterios a los estudiantes, ¿no? Comparte oportunamente los resultados de la evaluación a los estudiantes, a las familias y a las autoridades que competan. Entonces, los resultados de la evaluación no deben quedar solamente en nosotros. En el marco del refuerzo escolar, comunicamos los resultados de los avances de los niños a las familias. Miramos ahora el dominio 3 y el dominio 4. El dominio 3, que tiene que ver con la participación en la gestión de una escuela articulada, ¿no? A la comunidad, y ahí viene nuestra participación, nuestra identidad con la escuela que tenemos, ¿no? De poder ir involucrándonos en las actividades que tenemos en la escuela, ¿no? En los proyectos que se van a ir desarrollando, en las acciones que se van desarrollando. En el dominio 4 sobre desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, ahí tiene que ir viendo lo que es esa formación continua del docente y esa reflexión sobre la práctica del docente. Cuando mirábamos la evaluación formativa, decíamos que la retroalimentación es el corazón de la evaluación, ¿no? Y esa retroalimentación partiendo de una reflexión con el estudiante sobre su quehacer, sobre su actuar, sobre su producción. Y aquí, en este caso, ya mirando al docente, esta reflexión de la práctica es sobre su quehacer docente, ¿no? Sobre su actividad, sobre su sesión, sobre las relaciones que ha ido teniendo con sus estudiantes en el desarrollo de las actividades. Es mirarse a sí mismo, es una reflexión propia que hace el docente, crítica de su actuar, ¿no? Y esto le permite ir viendo qué mejorar en adelante, ¿no? Y lo que les decía también, la competencia 9, que ejerce su profesión desde una ética de respeto. Una de las dimensiones era la ética, ¿no? La ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Tenemos un grupo de niños, todos los niños vienen porque se les va a brindar un servicio,
¿no? Estamos brindando un servicio. Todos vienen porque tienen el derecho a recibir atención de acuerdo a esa atención que se va a ir dando a los niños y que va a ser de repente de manera diferenciada, porque no todos van a aprender de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte de la ética dentro de, ¿no? En el dominio 3, en participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad, los desempeños van precisando acciones en relación a la interacción con los pares. El colega, el docente, interactúa con sus otros colegas, ¿no? Para trabajar de manera cooperativa, colaborativa, para consensuar. Participa en proyectos de la escuela, en el PDI, por eso les decía también que entraban los comités de gestión, ¿no? Donde todos están involucrados en toda esta parte de los documentos de gestión, porque tenemos que estar involucrándonos dentro de todo lo que la escuela quiere, que quiere ir logrando a lo largo de nuestra misión, su visión, ¿no? Entre los planes de mejora, el involucramiento a los equipos de trabajo. Viene el desarrollo individual y colectivo en proyectos de investigación. Se promueve mucho lo que es el desarrollo de proyectos de investigación. Tenemos buenas prácticas docentes, tenemos proyectos de FONDEP, ¿no? Entonces hay Ciudadano al Día. Hay varias oportunidades en donde se puede dar a conocer lo que la escuela hace, ¿no? Los proyectos que hacen bien de la mejora de los aprendizajes de sus niños, en atención a necesidades que he visto en el grupo de estudiantes o en escuela, que han visto como escuela. Entonces, esta parte también está metida dentro de lo que es la parte de participación en la gestión de la escuela de manera articulada. Somos maestros que estamos siempre mirando ese cambio, ese cómo dar lo mejor, y por eso es que ese espíritu de investigar, de indagar y de plasmar nuevos proyectos, nuevas ideas, sale a flote aquí. Y la competencia 7, que ya tiene que ver con las relaciones de respeto, ¿no? Entonces, dentro de una comunidad, dentro de una escuela, debe haber siempre esas relaciones armoniosas de respeto dentro del trabajo que se realiza, el respeto también con las familias y cómo también orientar a las familias al respeto que deben tener en la escuela también, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir mirando dentro de las prácticas de enseñanza, valorar los saberes culturales de la comunidad, compartir con las familias situaciones que dan, avances de los aprendizajes. Las familias no pueden estar aisladas, ellos también tienen que saber sobre qué se está avanzando en relación a los aprendizajes de sus niños y cómo desde su rol de padres ellos también pueden apoyar en la escuela. El dominio 4 sobre el desarrollo profesional y la identidad docente, y está mirando la competencia 8 sobre la reflexión de la práctica, y veíamos ahí en desempeños, reflexión en comunidades profesionales sobre su práctica. A veces nos reunimos de manera colegiada, ¿no? Por grados, y empezamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho, qué nos resultó, no nos resultó, tuvimos un problema con un estudiante, mira, yo lo resolví así, mira, ya, entonces yo qué podría hacer con que yo te sugiero esto, y tú vas analizando y vas viendo si lo haces o no lo vas haciendo, cómo lo vas reajustando, ¿no? Participas en prácticas de experiencias significativas para el desarrollo profesional. Participas en la generación de políticas educativas a nivel local, regional y nacional, ¿no? Expresando tu opinión informada, actualizada sobre ellos. Hacen encuestas también para recoger información sobre lo que nosotros vamos haciendo en nuestro trabajo, lo que opinamos sobre las acciones pedagógicas que se van realizando. La competencia 9 sobre la profesión del docente, actúa de acuerdo a los principios de ética profesional docente, resuelve dilemas prácticos y normativos, ¿no? Dentro de la escuela, según protocolos que se van dando, actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente, ¿no? Entonces, estos son los 4 dominios y los desempeños que de manera general nos van dando una idea de que las acciones que vamos realizando en la escuela y los instrumentos que van evaluando nuestro quehacer van enmarcados dentro de este documento de marco buen desempeño docente. Y esto lo que busca es ir un poco revalorando la labor del docente, resaltar y hacer que se vaya avanzando. Al margen del marco normativo de un desempeño docente, tenemos otros documentos que en base a esto se van sustentando o van sacando lineamientos que orientan la labor docente. Uno de estos documentos es la resolución viceministerial 005 del 2020, que presenta los estándares en progresión de las competencias profesionales. El documento del marco de desempeño tiene los dominios, las competencias y los desempeños, pero no tiene los estándares para mirar los niveles
que se va a evaluar el desempeño docente, ¿no? Y este documento saca los niveles por cada una de las competencias. Así como tenemos los estándares de aprendizaje de los estudiantes, aquí tenemos los estándares de progresión de las competencias profesionales docentes, ¿no? Que es otro documento que se utiliza para ir mirando las escalas de valoración dentro del desempeño docente. Luego tenemos la resolución viceministerial 052, también del 2020, que va dando lineamientos de formación docente en relación a aquellas necesidades que va identificando para la formación del docente en servicio, que tiene que ver con qué es lo que el maestro necesita dentro de para poder fortalecer su práctica pedagógica. La resolución viceministerial 215 da disposiciones para el desarrollo de acciones formativas, estándares de calidad en el marco de la formación del docente en servicio, y esta va dando ciertas orientaciones para regular los programas de formación que se va dando a los docentes en relación a los aspectos que vamos mirando dentro del marco de un desempeño docente. Y la resolución viceministerial 035 es un programa de formación de capacitación que da a cuenta para este año 2025 cuáles son los programas formativos que se van a ir desarrollando para este año. Y ahí han salido dentro de este programa, ha salido lo que eran, por ejemplo, el buen inicio del año escolar, ¿no? Ha salido el trabajo socioemocional, ha salido neuroeducación. Entonces, hay varios programas formativos que van saliendo en función a las necesidades y las demandas que va saliendo en los momentos para poder fortalecer a los docentes. Mirando la resolución viceministerial 005 del 2020, que tiene que ver con los estándares, solamente una mirada es ir viendo que aquí los estándares están en función a cada uno de los dominios y de las competencias que se están presentando. Por ejemplo, podemos mirar acá en niveles de progresión. En dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, la competencia 3, crea un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática. Su capacidad es generar un ambiente de respeto y confianza y empatía para la valoración de la diversidad. Entonces aquí, en ese documento, te presentan los niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los docentes, para poder demostrar su desempeño docente, deberíamos ir mirando este nivel 3. Y miramos del 3 hacia abajo, ¿no? Crea un clima caracterizado por relaciones respetuosas y empáticas entre los estudiantes, promoviendo su responsabilidad en la conformación de una comunidad establecida sobre lazos de solidaridad y cooperación, que actúa autónomamente frente a los casos de discriminación, etc. Y así se va presentando de manera gradual esos estándares de la progresión de la competencia docente, ¿no? Entonces vamos a ir, eso lo pueden ir ustedes ya mirando más adelante detenidamente el documento para que puedan ir revisando lo que orienta su labor. Otro documento que habíamos visto es los lineamientos los lineamientos de formación de docente en servicio. Todos los docentes que están ahorita contratados o nombrados son los docentes en servicio, ¿no? Que tienen estos lineamientos para lo que es todos los programas formativos que tienen los docentes, ¿no? Entonces, estos van mirando siempre lo que son las competencias de los docentes. ¿Cuáles son las competencias que tenemos que ir desarrollando en los docentes? Miran al marco de un desempeño docentes. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer en función a eso para los docentes? Y van planteando las acciones para ir trabajando en los meses. Esta resolución basa su trabajo y su formación a través de enfoques, ¿no? Considera enfoques pedagógicos, dentro de los cuales se enmarcan las que son las competencias profesionales de los docentes, que es lo que tiene que ir fortaleciéndose para la toma de decisiones, y lo que son los enfoques para el trabajo colaborativo y ver lo que es la autonomía en las escuelas a través del trabajo colegiado, ¿no? Que se dan oportunidades para que los maestros puedan desarrollar sus habilidades de interactuar entre ellos. Y acá abajo, que está tapado me parece, están los enfoques transversales. Entendiendo los enfoques transversales, que son los valores, los principios que tenemos que tener en cuenta al desarrollar las competencias con los estudiantes, y que también nosotros tenemos que estar involucrados dentro de esos enfoques transversales, demostrar también esos enfoques transversales, ¿no? Actuar competente, el bien común, el cuidado del medio ambiente. Todo esto tenemos que irlo mirando dentro de este paquete de formación del docente en servicio. Recuerden que nuestro actuar va a tener mucho que ver con el actuar del estudiante, ¿no? O sea, tenemos que ser un reflejo para ellos de un actuar coherente. Enseñar. A ver.
Mira, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta dentro de lo que es la labor docente? Si bien es cierto, el marco del buen desempeño docente nos da la mirada de todos los aspectos en los dominios enmarcados que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la labor docente en estos tiempos, ¿no? En este marco del enfoque por competencias, debemos tener en cuenta que la labor que se va realizando debe contribuir a la formación de los estudiantes en el desarrollo integral del estudiante en todas sus dimensiones, no solamente en la parte cognitiva del estudiante, sino también en la parte afectiva del estudiante, en la parte actitudinal del estudiante, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Planificar y desarrollar y evaluar actividades que aseguren logros de aprendizajes. ¿Quién nos orienta todo este proceso de planificación, desarrollo y evaluación? Es el currículum nacional, ¿no? Nos va orientando, nos da todos los lineamientos para poder planificar y evaluar. Tenemos que trabajar en el marco del respeto a las normas de convivencia, a las normas institucionales que se han implementado en la escuela, un buen clima en la escuela, un buen clima entre docentes, un buen clima entre estudiantes, ¿no? Se ve armonía y se pueden trabajar y se pueden plantear proyectos y seguir avanzando hacia adelante. Colaborar con la familia y la comunidad. La familia no puede estar aislada. La familia tiene que estar involucrada dentro de las acciones. La comunidad tampoco puede estar aislada. Nosotros estamos dentro de una comunidad, la escuela está dentro de una comunidad. Entonces tienen que haber alianzas y lazos para poder ayudarse mutuamente en el avance de la educación que se está brindando a los estudiantes y el Estado que es comprometido con la educación de los estudiantes. Tenemos que mirar dentro de las escuelas la participación, ¿no? Hemos visto que hay que participar, involucrarnos en las actividades, en las responsabilidades que se tienen, todas con un solo fin, ¿no? Que es orientado al aprendizaje de los estudiantes. Eso es nuestro fin, que está plasmado a través del documento general de gestión, que es el PI, ¿no? Que luego se va a ir concretizando hasta nuestro PCI. Hay que tener en cuenta, dentro de la parte ética, y volviendo ahí nuestra parte ética, es que nosotros, ¿no? Los docentes, prestamos un servicio público. Estamos dando un servicio, y es un servicio esencial, que lo requieren, que es necesario, porque se está formando, se está ayudando en la construcción de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, tiene que ir mirando este servicio que se brinda con el derecho de los estudiantes a recibir educación, ¿no? Y una educación de calidad. Y en esto está involucrado, pues, en todo lo que es la comunidad, porque ellos son parte de la comunidad y se tiene que mirar ese servicio que se brinda a todos en relación a las necesidades que puedan ir teniendo. Y para ir terminando aquí, ¿qué acciones implica el rol docente? Ya mirando y concretizando la planificación que hace el docente en el aula, implica ir conociendo el currículum nacional, que es el documento que ahora orienta lo que es la planificación docente, la planificación, la evaluación. Ahí estamos mirando todo lo que son los enfoques, ¿no? Entonces, y esto no es estático, tenemos que ir mirando esta actualización que nos van ofreciendo los diferentes programas y que ahora ya son programas autoformativos, porque nosotros ingresamos de manera virtual y nos vamos formando a través de las lecturas, de los trabajos que realizamos, formando. Aparte vamos haciendo otras acciones formativas también para actualizarnos ya otros estudios que nos puedan ayudar a profesionalizarnos, a especializarnos en algo también. Tenemos que ir mirando dentro del rol docente, con el enfoque por competencias, que tenemos que partir de conocer al docente, al estudiante, conocer el contexto, ¿no? Conocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje, ir mirando el actuar del estudiante en el proceso, diagnosticando permanentemente, porque esto nos va a servir para poder ir planificando, ¿no? Planificando los documentos que nosotros necesitamos para poder desarrollar aprendizaje con los estudiantes. Vamos a ir planificando en relación a todo aquello que nos hemos ido fortaleciendo, conocemos, nos empoderamos del enfoque del CENEP, y vamos a ir teniendo en cuenta también ese trabajo colegiado en el proceso de planificación. Y el marco buen desempeño nos decía que es necesario esos espacios de trabajo colegiado para poder ir intercambiando experiencias, enriquecernos mutuamente también. Y dentro de este trabajo hay que ir mirando las metodologías que se van a ir desarrollando ahora, ¿no? Actualmente en este enfoque, aplicar metodologías activas, participación de los estudiantes, el trabajo social entre los niños que se ve realizando entre pares,
la involucración de las familias, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos nosotros ir mirando dentro de estas corrientes actuales que se van a ir desarrollando para planificar bajo el enfoque por competencias, bajo el enfoque de evaluación formativa, bajo el enfoque de desarrollar habilidades de orden superior en los estudiantes? Nuestro rol como docente es ir mirando el trabajo de la planificación, de la enseñanza y de la evaluación y el fortalecimiento de una manera cíclica, ¿no? Nos vamos fortaleciendo, nos vamos validando en nuestro actuar, lo vamos plasmando en nuestro actuar, en nuestra práctica pedagógica, vamos mirando nuestra práctica, vamos reflexionando sobre nuestra práctica, vamos haciendo reajustes a lo que estamos planificando para obtener mejores resultados. Y ese es un proceso cíclico, y a partir de necesidades que encontramos en nosotros mismos, nos vamos fortaleciendo. Ahora es una gran necesidad, por ejemplo, el ver aulas y escuelas con muchos niños inclusivos, ¿no? Y es una necesidad ahora empoderarnos de esas formas de poder atender a estos niños inclusivos, porque hay una variedad. Entonces, es una necesidad ahorita para nosotros ir mirando cómo atender a niños con déficit de atención, qué estrategias podemos usar para ellos, cómo atender a niños con autismos, ¿no? En qué nivel están estos niños, qué podemos hacer con ellos. Pero la familia tiene que estar también ahí con nosotros para podernos apoyar a través de los otros información que requerimos del niño para poder atenderlo de manera oportuna y pertinente. Entonces, este viene a ser el rol de nosotros, ir mirando como docentes que estamos ahora, ¿no? Para ir cerrando esta última parte, vamos a cerrar con algunas ideas. Es importante que en nuestra práctica docente vayamos desarrollando procesos de reflexión, ¿no? De reflexión crítica sobre nuestra práctica. Mientras no nos miremos a nosotros mismos o generemos espacios de reflexión conjunta entre nosotros, no vamos a poder ir identificando aquellas dificultades que tenemos y no vamos a proponer otras acciones de mejora. Vamos a seguir de repente haciendo lo mismo, pensando que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sin hacer reajustes frente a las necesidades actuales, frente a las demandas actuales, frente a los enfoques que se están dando ahora último en los aprendizajes que se están dando a los estudiantes por los tiempos en que estamos. Es importante empoderarnos del currículum nacional, ¿no? Si trabajamos bajo un enfoque por competencias, tenemos que entender qué implica el enfoque por competencias. Y por eso esta mirada de competencias trasciende a la labor docente, trasciende incluso ya hasta los universitarios que están mirando cómo hacer esa evaluación por competencias a los estudiantes universitarios, porque es lo que pide en el momento la sociedad, ¿no? De tener personas que puedan actuar desenvolviéndose de manera pertinente en una situación, pero también poniendo en juego sus principios, ¿no? La ética. La labor docente en el marco del enfoque por competencias, entonces, implica ejercer una docencia que busca transformar, ¿no? No busca quedarse, sino transformar. Por eso implementa proyectos, crea, ¿no? Educa en función a necesidades, está atenta a las dificultades que se están suscitando, ¿no? Se va recreando sus estrategias para poder dar lo mejor de sí a sus estudiantes. Y en este marco, ellos también involucran a las familias, ¿no? A las familias y aliados. Hay muchos, a veces los directivos son los que se mueven en buscar aliados, ¿no? Para poder ayudar a que la escuela siga avanzando en beneficio de los estudiantes, ¿no? Para poder fortalecer a los maestros en beneficio de los estudiantes. Y son oportunidades que se dan, y en la medida en que ustedes se puedan ir organizando en los espacios, hay que saber aprovecharlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, maestra Magali. Efectivamente, todo eso es conocido.